Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones y pensamientos siempre fundamentados en la verdad de Dios, que buscan edificar, alentar y animar nuestras vidas. Para mí es un placer seguir participando con ustedes en este programa y espero que el Señor nos permita continuar juntos el tiempo que Él determine que sea apropiado, entendiendo y sabiendo que los tiempos que vivimos no son fáciles y que más que nunca tenemos que tener un oído atento a la palabra de Dios. Estamos estudiando el Espíritu Santo en una manera amplia, tratando de traerlo dentro del tiempo que Dios nos permite y que tenemos en esta programación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para poder ver la gran diversidad, profundidad y revelación en cuanto a lo que es la tercera persona de la Trina Deidad de Dios en la totalidad del conjunto escritural. Para nosotros la unidad bíblica es fundamental y todo lo que tratamos de presentar bíblicamente debe de obedecer y debe de estar sujeto a la unidad del criterio del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es Dios. Hemos podido ver que en el Antiguo Testamento la revelación fundamental e importante, y por supuesto en la totalidad de la Biblia, es Dios, es su autorrevelación. Dios se autorrevela y uno de los principales argumentos que Él tiene es su palabra. Sabemos que a través de la creación hay una revelación natural, una autorrevelación natural de Dios. Dios deja su sello, su firma creativa en todo lo que podemos ver relativo al universo donde vivimos y a esta tierra, evidentemente, y estos cielos que observamos con todo el conjunto natural creado por Dios de ellos. Y a la vez también podemos ver esa revelación maravillosa en la propia relación de ese pueblo escogido, y que es una revelación que ya desde Génesis la podemos ver con claridad hasta llegar al propio Abraham, en quien
comienza, ¿no?, en una manera, aunque sabemos que hay unas genealogías anteriores, pero bueno, en Abraham el pueblo judío tiene en cierta manera un llamado y una bendición, pero no solamente el pueblo judío, sino también todas las naciones, porque sabemos que en esa simiente de Abraham, que no es otro que Cristo, seríamos salvos y las naciones serían benditas, no solamente el pueblo judío. Pero este pueblo judío, en las propias palabras que citó Moisés en el libro escrito por él de Deuteronomio, pudimos ver en el capítulo 6, versículo 4, ese Shema hebreo que contiene estas palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Y siempre en esa relación buscando establecer su revelación, su persona, su derecho, su prerrogativa divina en todo el asunto del politeísmo pecaminoso que ya en la Escritura podemos ver desde años memorables, desde los primeros compases de la Escritura. Bueno, este politeísmo lo seguimos viendo en el Nuevo Testamento y este politeísmo lo seguimos viendo en el mundo de hoy, donde todo está muy mezclado y cada vez, por supuesto, estará más, porque los tiempos ya anunciados por la Biblia están acercándose y el regreso de Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Por lo tanto, hemos podido también ver que en el Nuevo Testamento la revelación que se nos enseña ya en una manera, no en un sentido negativo en cuanto a misterio, todavía no claro del todo en el propio propósito experimental, es el Dios revelado en tres personas, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento no veamos a Cristo, o no veamos al Espíritu Santo, o no veamos al Padre. Claro que los podemos ver, pero de una manera diferente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya podemos ver el comienzo de la Iglesia, 50 días después de la Pascua en la que Cristo fue crucificado, en el que Cristo resucitó, ascendió y se sentó glorificado a la diestra de la majestad en las alturas y envió la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, Dios mismo, a los creyentes el día de Pentecostés. Por lo tanto, hemos podido ver la importancia de poder comprender el Espíritu Santo en el contexto del Nuevo Testamento y hemos podido estar en algunos versículos importantes y hemos quedado el último día en el primer capítulo de Efesios. Entonces ahí pudimos ver la importancia de comprender que el Espíritu Santo anida en el pecho de los creyentes, que somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto lo pudimos ver en la segunda carta del apóstol Pablo, en el primer capítulo de su segunda epístola, en el versículo 22, donde dice así el apóstol, el cual dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta misma idea la podemos ver en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, en el verso 14, cuando ya también viene hablando del Evangelio que hemos creído y dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Y este singular es importante porque aquí tenemos el verbo está en singular y el sustantivo está en plural, por lo tanto nos enseña una vez más y con mucha claridad la personalidad individual única del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Recordamos el verso 6, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo grandemente favorecidos en el amado. Aquí nuestra Reina Valera usa el término aceptos. Bueno, podemos ver que el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes. Qué importante es comprender y distinguir esto.
A la vez, también que el Espíritu Santo mora en la iglesia, en la asamblea, en el cuerpo de Cristo. Eso nos lo enseña Efesios 2, 22, 1 Corintios 3, 16. Bueno, y a la vez, Él quiere extender, Él quiere llevar adelante los designios, los propósitos de Dios, valiéndose de su iglesia y de los miembros de esta iglesia. Entonces debemos de darle todo el control, debemos de otorgarle confiadamente y humildemente y sumisamente el mando y la dirección de nuestras vidas. En esta misma carta, el propio apóstol nos enseña que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el que una vez fuimos sellados para el día de la redención. Por lo tanto, este hoy está muy relacionado con ese mañana próximo, en el que se perfeccionarán muchos asuntos que nosotros estamos esperando relativos a nuestra salvación. Es esa tirantez, esa tensión entre lo que es pero todavía no, y que tantas veces nos gozamos con el Señor pudiendo disfrutar de su profunda verdad. Entonces no le podemos apagar y a la vez no debemos contristarle y le debemos, como digo, darle todo el derecho. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nos enseña así, son textos que espero poder llegar, dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de llevar a cabo un estudio profundo, un estudio serio, un estudio respetuoso de la palabra de Dios en oración, para que podamos extraer todas las verdades bíblicas que el Espíritu Santo tiene a nuestra disposición en la palabra de Dios. En el último programa quedamos en ese versículo 13 que creo que hoy debemos de abordar con un poquito más de tiempo, donde el propio apóstol nos enseña. Así viene diciendo en el verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo se está refiriendo a los creyentes judíos. Ahora dice, verso 13, en él también vosotros, y aquí estamos hablando de los creyentes gentiles. Sabemos que el apóstol tuvo un ministerio a la incircuncisión. De la misma manera que Pedro, Jacobo, Juan, su ministerio estuvo dirigido a la circuncisión. Eso no contradice que Pedro no comprendiera la salvación a los gentiles. De hecho, la comprendió antes de que el propio Pablo fuera enviado a predicar. Y eso lo tenemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en casa de Cornelio. El capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla de la conversión de Pablo, y hasta el capítulo 13 no vemos ya a Pablo entrando en escena juntamente con Bernabé, ya predicando el Evangelio en su primer viaje misionero. Entonces, aquí podemos ver que aquí está refiriéndose a los gentiles que han sido el objeto de la predicación y del ministerio y del apostolado del apóstol Pablo. Por lo tanto, aunque él siempre respetó primero a los judíos y después a los gentiles, a los griegos, esto lo tenemos varias veces, como una verdad que ya está bien identificada en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. O sea, primeramente al judío y después al griego, que es representativo del gentil, de aquel que no tiene ascendencia con el pueblo del pacto. Como bien esta misma epístola nos enseña, estábamos en el mundo ajenos a la promesa, extraños a las promesas, sin tener los beneficios del pacto, sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Entonces a nosotros se nos acercó el Evangelio con todas las bendiciones del nuevo pacto que Cristo selló con su muerte y resurrección, con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, aquí está ahora refiriéndose al pueblo gentil, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, él aquí nos está diciendo que hemos sido ya en el verso 11 predestinados de acuerdo a la elección, de acuerdo a la gracia de Dios, nunca a los méritos humanos, lo que recordamos siempre en ese capítulo 2 de esta misma epístola, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, aquí la clara negación de nuestro mérito está muy claro. Dice, no es de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces es un don de Dios que únicamente está relacionado con su propia elección, con su propia voluntad y con su única y suficiente gracia. Bueno, esto lo podemos ver en muchas epístolas. Esta terminología la podemos ver en las epístolas de Pablo, donde claramente él enfatiza la gracia de Dios, la salvación por gracia mediante la fe, para que aquellas personas que son objeto de esta salvación, evidentemente, pues vengan a ser semejante a Cristo, que es el mayor entre muchos hermanos. Entonces, como hemos dicho, el verso 11, unido a ese capítulo 1 de Romanos, verso 16, esos nosotros se refiere a los judíos. Como digo, primeramente es el evangelio del cual el apóstol no se avergüenza, es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿sí? La alabanza de su gloria también la hemos podido llevar a la clara intención declarada y revelada ya en el versículo 6, para la alabanza de su gloria. Y ahora aquí, cuando ya llegamos al 13, entonces nos encontramos con los gentiles y recordamos pues esas palabras. Estamos citando la Biblia textual en el verso 12, capítulo 2. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, o sea, sin los beneficios de las promesas esperadas únicamente por el pueblo. Solamente había un pueblo en todo el mundo que esperaba al Mesías, y este era el pueblo judío. Entonces nosotros estábamos apartados de estas realidades, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y, como digo, sin esperanza, no teniendo ninguna esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, esto para nosotros cambió, queridos oyentes. Esto para nosotros tornó un carácter, un propósito totalmente antagónico al que teníamos antes perdidos, ahora encontrados, antes muertos en delitos y pecados, ahora salvos. O sea, nuestras condiciones antes de la obra de Cristo en la cruz y después, obviamente, por haber recibido el beneficio de esa bendita elección de Dios por gracia que nos hace aceptos y que con la fe nosotros podemos recibirla y podemos contrastar y podemos posicionarnos ya en una condición donde, entendidos de que no es de nosotros, de que es un don de Dios, de que no es por obras, de que nadie se va a gloriar y de que toda la gloria la recibe el Señor, entonces ahora nosotros ya estamos relacionados con el Mesías, con el Cristo. Ahora nosotros ya tenemos un Salvador. Nosotros ya estamos entrando en las bendiciones de Dios a las naciones. Nosotros ya también somos su pueblo, que es la Iglesia. Nosotros ya estamos grandemente bendecidos, pero en una manera tan maravillosa, porque tenemos que recordar, y ahora me viene a la mente las propias palabras que el escritor de Hebreos nos deja en el capítulo 11, ya al final de este capítulo, antes de comenzar el 12, donde ya después de darnos esa gran lista de creyentes vetotestamentarios, comenzando casi con los primeros, con Abel, los primeros justos que ya vemos en la Escritura, y terminando con los últimos de los tiempos finales del Antiguo Testamento, ¿sí?
Y entonces dice, aunque todos estos aún alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ellos no encontraron en este mundo su asentamiento. Ellos caminaron exactamente igual que los creyentes actuales por la fe puesta en Dios y evidentemente justificados por la misma justicia que nos justificó a nosotros, que fue la justicia de Dios exhibida en la persona de Jesucristo. Romanos nos enseña en el capítulo 3 de su epístola, donde ya el apóstol entra de lleno a presentarnos la justicia por medio de la fe, esta bendita epístola que tanto bien hizo al mundo en los tiempos de la Reforma, ¿verdad? Y que tanta luz trajo a los ojos de los perdidos y sometidos a la religión terrible y muerta del papismo, del universalismo, del catolicismo, ¿sí? Y ahí es donde dice claramente que esta justicia ya había sido testificada por la ley y por los profetas. Por lo tanto, la obra de Cristo en la cruz ya la vemos con mucha claridad en el Antiguo Testamento, y los justos del Antiguo Testamento fueron justificados en virtud de esta verdad y fueron salvados por la misma gracia, por la misma fe y a través de la misma justicia que los creyentes del Nuevo Pacto. Sin embargo, Cristo tenía que morir. Ellos no vivieron en el tiempo en el que Cristo murió, en el que Cristo cumplió el propósito salvífico de Dios, en el que Cristo pudo llevar a cabo la voluntad perfecta del Padre y a la vez amar al pecador y abrir el camino de la reconciliación y de la comunión con el Dios justo y santo. Entonces, todos estos en verdad no fueron perfeccionados mejor que nosotros, realmente no recibieron un todo, sino que tuvieron que esperar a que Cristo muriera en esa cruz. Entonces ese todo se perfeccionó en la propia experiencia que ellos tuvieron. La justicia de Abraham que él experimentó por creer en Dios, si Cristo no hubiera muerto unos 2000 años después, no hubiera sido efectiva y no tendría ningún sentido. Pero esta justicia adquirió sentido en la obra de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, hay muchos asuntos que a nosotros se nos escapan, que son tan profundos, tan gloriosos, pero que sin embargo son capaces de unir un viejo pacto con un nuevo pacto. Un viejo pacto donde únicamente Dios es Dios de un solo pueblo, con un nuevo pacto donde Dios realmente recibe a todos los pueblos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y los gentiles vienen a ser un pueblo de Dios, también injertados en ese tronco original, ¿sí? En esa vid de salvación. Vienen a ser ramas exactamente iguales que el pueblo judío. Y aunque sabemos que Israel y la Iglesia son diferentes en el propio contexto escritural y que tienen sus propias explicaciones y tienen sus propios tratos y experiencias con Dios, todo depende y todo adquiere su sentido en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Entonces, ahora dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando estamos viendo esta verdad tan maravillosa y donde vamos a concluir el programa de hoy para que en la próxima semana podamos seguir hablando de esta bendición para aquellos que no éramos los que primeramente esperábamos, sino aquellos que sin esperar fuimos alcanzados por el propósito de Dios y hemos podido oír el Evangelio de nuestra salvación. Y como consecuencia de esta obra maravillosa, somos receptores sellados para todo el garante del cumplimiento de la bondad divina en nuestros corazones, en todo el propósito que nos lleva al final de los tiempos, a la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, damos muchas gracias porque el Señor tuvo para nosotros
nada menor ni peor. Todo lo contrario, Él proveyó alguna cosa mejor para los creyentes, digamos, gentiles, para que esos hombres justos del Antiguo Testamento no fueran perfeccionados aparte de nosotros, sino que fueran juntamente perfeccionados con la misma, por la misma gracia, a través de la misma fe, justificados en la misma justicia de Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.